Bueno, ¿cómo están? Buen día, ¿ahí nos están escuchando? No, levanten la mano si nos escuchan, porque los tengo a todos silenciados. ¿Nos escuchan? ¿Sí? Si quieres ponerles audio. Ahí nos tienen que estar escuchando. Prueba uno, para que acá pongo este. Bueno, sí, nos escuchan. Bueno, bárbaro. Hoy es el cierre del ciclo de videoconferencias que estábamos teniendo. Espera, porque acá alguien me conectó para contestarme. Así que voy a sacar para que estén todos silenciados. Se conectó otro más. O verá. A ver. Los cocos. Cocos cortos. Qué lindo los cocos. Y ahí maquinizado. Ahí está, maquinizado que a veces pone. Buenísimo. Tenemos un montón de puntos conectados, así que muchas gracias, porque a esta altura del año sabemos que es difícil conectarse y tener una conducta que pasa todos a los puntos digitales, así que estoy súper contenta con la convocatoria que hubo. También el tema, la verdad que llamó mucho la atención y la gente le interesó, que eso está bueno. Tuvimos durante todo el año un ciclo de videoconferencias donde vimos diferentes temas, que la abrió Romina Sarmiento. Bueno, y hoy para el cierre estamos con la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, con Silvina Conto, que ahora se va a presentar, del área de prevención de la violencia obstétrica, y el tema que vamos a ver es protección de los derechos humanos en el embarazo. Les cuento que, bueno, que acá estamos con Andrea, que nos acompañó, que es nuestro referente, que ahora después, bueno, va a presentarse, con Alejandra también, así que, bueno, después vamos a tener un momento para el intercambio. La idea es que nos dé Silvina la capacitación durante 45 minutos, una hora, y que luego podamos hacerle todas las preguntas y tener un espacio de intercambio. Si ustedes quieren, todas las preguntas que vayan teniendo, las vamos poniendo en un chat, en el chat que tienen, que usamos siempre, y después, cuando termine, para que salga más prolijo, volvamos sobre esas preguntas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a poner acá la presentación, que obviamente esta presentación se las voy a enviar a todos los que se conecten, y bueno, espero que la disfruten. Nosotros la vamos a disfrutar un montón desde acá. Te dejo. Hola, buenos días. Bueno, nosotros, no me da bolilla para bajar, no sé qué pasa. No, para bajar. Es la primera vez, buenos días, ¿ustedes me ven bien? Es la primera vez que hago esto de hablar, digamos, sin personas, ahí va, sin personas delante mío, así que es un desafío para mí. Y les pido, por favor, habitualmente lo que hacemos es que las personas me interrumpen y preguntan y hablamos, así que yo les pido que, si como esa modalidad no la podemos hacer acá, sí escriban todo lo que tengan ganas de preguntar o todas las inquietudes en el momento, así podemos responderlas. Bueno, mi nombre es Silvina García Conto, yo trabajo en la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y estoy a cargo del área, este nombre largo, de protección de los derechos humanos en el embarazo, el parto y el nacimiento, con la idea de aproximar una mirada de derechos humanos, una etapa compleja por la multiplicidad de factores que hay en el embarazo, en el parto y el nacimiento, y por algunos inconvenientes que en estos últimos años en Argentina se están registrando. ¿Inconvenientes de qué tipo? Inconvenientes con la protección de los derechos que asisten a una mamá, a su bebé y a la familia en el momento del nacimiento. Nosotros trabajamos a mí me gusta usar la imagen de los derechos humanos son como un paraguas que protege, digamos, todos los que nosotros tienen. En esta etapa pubescente hay derechos muy claros y específicos, y también registramos en diferentes lugares del Estado, ya sea provincial o municipal o nacional, las violaciones a estos derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una mamá pide algo, como por ejemplo, quiero entrar con mi pareja, con mi marido, con mi hermana, con mi mamá al momento del parto, y la institución médica no se lo permite o le dice que no porque, y ahí entra una serie de, digamos, de excusas, esto es una violación de sus derechos. Tenemos normas en Argentina claramente especificadas sobre qué derechos son, y tenemos de verdad cosas de personas que trabajan mucho para que esto sea no solo un derecho consagrado, sino que se pueda parir
y la mujer pueda estar acompañada y se pueda parir de la mejor manera posible para esa mamá. Vamos a ir un poco a la historia. Yo les traje estas fotos, que son fotos de una revista argentina de los años 70, donde vemos sillas de partos ahí tienen el siglo XVI, el siglo XIV, y les traje estas fotos para que pensemos un poco que esto de que la mujer esté medianamente vertical para parir o sentado, que puede elegir la posición para parir, como dice la ley, no es una cosa nueva, no es una cosa novedosa, sino que es algo que viene de hace muchos años. Ustedes saben que los partos en esta época de la historia de la humanidad se producían, por supuesto, en las casas, porque no había ningún tipo de institución médica que así lo pudiera hacer, y a lo largo de la historia, aproximadamente en el siglo XX, empezando en 1900, las instituciones médicas o las instituciones de salud fueron tomando el lugar de asistir a los partos por varias situaciones. Una era la morbilidad y la mortandad de las mujeres y los bebés, y otra era la necesidad de poner seguridad en la salud pública y en los partos. Estas sillas que ustedes ven son sillas hechas en madera de hace muchos años, acá hay otras abajo, y esto obedece a un debate que hubo en Argentina en los años 70 vinculado con qué era mejor o qué era más, digamos, orgánico para las madres y para el bebé, si la horizontalidad, es decir, estar en una camilla para parir, o si estar sentado. Lógicamente, si ustedes lo piensan nada más que con sentido común, no de a nivel médico, es mucho más sencillo por la ley de gravedad y por lo que significa la verticalidad en la fisiología de las personas, parir en paralelo, digamos, estando perpendicular a la Tierra y no horizontal a la Tierra, ¿no? Así que, en principio, ese es un tema que es importante, que la mujer pueda elegir la posición para parir. A veces las instituciones de salud no tienen la posibilidad de dar esto, es decir, no hay sillas de parto, pero sí hay camillas que se pueden inclinar, es decir, que el respaldo de la camilla se pueda ir para adelante para que la mujer pueda hacer una fuerza mientras está sentada. Esto como uno de los derechos, digamos, más esenciales en la elección de la persona. Y cuando hablo de la elección, hablo de que esa persona, por supuesto, tiene que conocer sus derechos, pero también tiene que saber qué tipo de parto, qué significa el embarazo, el parto y el nacimiento de un bebé. Esta es cuando hablamos de la evolución del parto, hay una partera que se llama Graciela Tabac, que a mí me gustó mucho esta evolución que ella hizo. En los años 70 se hablaba de un parto sin dolor, luego se empezó a hablar de un parto sin temor, y ahora estamos hablando de un parto sin violencia. Hay muchas situaciones en diferentes contextos de salud, quiero decir, en lo público, en lo privado, en lo municipal, en lo provincial, en lo nacional. Hay diferentes situaciones que tienen que ver con la violencia. La violencia no es física a veces, sino que es verbal, que es el desconocimiento de los derechos, que es a ocuparse del embarazo y del parto como una situación casi cotidiana, en el sentido de lo hago rápido porque tengo muchas parturientas, entonces lo tengo que hacer rápido sin prestar atención a qué es lo que necesita esa familia, esa mamá que está pariendo y ese bebé. A veces los sistemas de salud, por las instituciones que tienen y por las normas institucionales que tienen dentro de sus hospitales y su manera de organización, les es complicado tomarse el tiempo, y ustedes saben que el parto es una situación que no tiene tiempos. El tiempo lo maneja el bebé y su mamá, pero no lo maneja desde el control, sino que lo maneja desde la biología, porque cada parto tiene su tiempo y su manera de ser, y es importante que el sistema de salud acompañe el tiempo de un embarazo y el tiempo de un parto. A veces, por los tiempos que no se tienen en una institución de salud, se acelera un proceso que no debería acelerarse. Esta evolución yo se las dejo para que ustedes piensen, que a veces, si bien hay muchísimas cosas que mejoraron, visto así, hay algún tipo de involución, porque no podemos pensar que tenemos que hablar de la no violencia en un parto, que dicho en un contexto natural, uno piensa en un bebé, en una situación de amorosidad, en una situación de ternura, de calor, de amor, y no ni de violencia, ni de frialdad, ni de mujeres que son maltratadas. La verdad es que desde la Secretaría de Derechos Humanos
desde el Ministerio de Justicia, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Salud de la Nación. Hay lugares, la Defensoría del Pueblo, ya sean local o nacional. Todos estos lugares reciben denuncias de violencia de todo tipo. Una de ellas es la violencia que denominamos obstétrica por producirse en el contexto de un nacimiento. Y estas son las cosas que tenemos todos que cambiar. Nuestra manera desde la Secretaría de cambiarla es poniéndonos a disposición de todos los organismos públicos de salud para que empiecen a pensar qué es lo que sucede con estos temas y por qué estamos hablando de esto. Una vez que uno lo puede pensar y lo puede ver, lo puede cambiar. Si lo tapamos, si no lo vemos ni lo decimos, es mucho más difícil cambiarlo. Una de las cosas que yo les hablo yo doy estas capacitaciones con algunas variantes, pero en general son así, a los médicos y a las parteras y a los enfermeros y a los neonatólogos y a los obstetras, y lo que les preguntamos siempre es ¿por qué hacen lo que hacen? Es decir, que en ese contexto de preguntarse a sí mismos por qué están haciendo esto que es tan importante para la vida de los demás, tal vez puedan parar la pelota y darse cuenta que no es un trabajo más, que lo que hacen no es algo que pueda hacerse de manera rápida, que no es algo que al otro lo va a dejar más o menos igual, sino que una intervención buena o una intervención mala puede cambiar la vida de esa persona, del bebito que están haciendo, de esa mamá y de esa familia. Así que la idea es que ellos de alguna manera se tomen un ratito para pensar por qué son obstetras, parteras, neonatólogos, que retomen ese hilo sagrado que significa hacerse cargo del nacimiento de otra persona, que es un milagro, y puedan pensar qué es lo que está sucediendo, que estamos hablando de estas cosas. Piensen que la ley, que después vamos a verla, habla de cosas muy básicas como es el respeto que tiene que tener la mamá, el acompañamiento, el no separar al bebé de la mamá, la posibilidad de que la persona pregunte y sea respondido, es decir, cosas muy esenciales que a veces no se cumplen. Esto es una filmina que tiene que ver con, de alguna manera, para que lo pensemos, contraponer, si bien no son situaciones enfrentadas, pero sí en algunos momentos se enfrentan, el parto como un hecho biológico, natural y social, con lo que significa un hecho médico. Para los médicos formados en una medicina más intervencionista, el parto es un suceso que, si bien ellos coinciden en que es biológico, natural y social, es un suceso a ser intervenido. ¿Qué quiero decir cuando digo intervenido? Quiero decir que la medicina interviene en una situación donde podría no intervenir. Por supuesto que estamos hablando no de una situación donde se requiera la intervención, sino en una situación donde no se la requiere. Por ejemplo, cuando una mamá empieza un trabajo de parto, estamos hablando del 80% de los embarazos de este país, que son embarazos de mujeres sanas, entre, digamos, 20 o 19 años y 33, 34, 35. Después, en los extremos de esto, es decir, en mujeres mayores a esa edad o en mujeres menores, son embarazos de riesgo. Por lo tanto, en el 80% que nos queda en el medio, ese 80%, que es en la mayoría de los embarazos de Argentina, son mujeres que no tienen patologías previas y que no tendrían que tener ningún tipo de problema en el parto, excepto, por supuesto, que suceda. Y cuando sucede, es imprescindible y necesario que los médicos, las parteras, actúen en consecuencia. De lo que estamos hablando es de que en la mayoría de los casos, los embarazos y los partos o los trabajos de parto se intervienen. Por ejemplo, poniendo oxitocina, que es una sustancia hormonal que el cuerpo segrega naturalmente, pero que se pone en forma artificial para que el trabajo de parto se acelere, y a veces esto no se le informa a la madre, y a veces esto provoca que las contracciones se aceleren de una manera donde el bebé no puede respirar de la misma manera, respirar por supuesto en el líquido amniótico que es mediante el cordón umbilical, y esto significa que el bebé empieza como a bajar los latidos. Entonces a veces se hacen cesáreas por este tipo de situaciones porque el bebito no resiste las contracciones de esta manera. A veces se hace episiotomías, que son los cortes que se provocan en la vagina para facilitar, dicen los médicos, la salida del bebé, y estos cortes están demostrados que solo tienen que hacerse si son necesarios y no en forma rutinaria. A esto nos referimos cuando hablamos de las intervenciones de rutina. A esto nos referimos cuando hablamos de
que los equipos de salud tienen que estar a disposición del tiempo del embarazo y del tiempo del parto y no al revés, no la mamá y el bebé dispuesto o a disposición de el equipo de salud. Esto es una situación social que nos excede a todos y que por supuesto todos estamos acostumbrados a que la medicina de alguna manera intervenga. Esto no es una cuestión de malos y buenos, esto es una cuestión de formación médica que todos tenemos que de alguna manera volver a mirar, y hay muchísimos profesionales de la salud que trabajan con esta mirada, respetando en todo lo posible los tiempos del embarazo y del parto, y digo en lo posible porque a veces los tiempos propios de una institución pública son difíciles, hay muchos embarazos y hay muchos partos en el mismo momento, y hay mucha gente que hace lo posible para que cada uno pueda respetar su tiempo. Esto es un documento que, esto es una de las cosas que dice la Organización Mundial de la Salud, esas son las siglas de la OMS. La OMS es una organización que depende de Naciones Unidas, que es el organismo, digamos, internacional que nos compete o que nos marca las líneas directrices en salud, es Organización Mundial de la Salud, y que Argentina, por supuesto, como es parte de Naciones Unidas, le responde o tiene sus recomendaciones. La OMS habló mucho del parto en estos últimos, digamos, 10 años, y el último documento lo hizo en febrero del 2018, diciendo por qué, entre las cosas que dijo, es por qué se interfiere un proceso natural. Y cuando yo les pregunto esto a los médicos o a las parteras, lo que levantan la mano y dicen es porque no tenemos tiempo. Entonces, haciendo consciente esta situación de que a veces los tiempos de la institución implican que hay que acelerar los tiempos de un parto, lo que nosotros decimos es que se le informe, que es otro de los puntos que dice la ley, a la mamá esto, es decir, que se le informe qué se le va a hacer, que se le informe cuáles son las consecuencias posibles, que se le informe por qué se le está haciendo esto, y no que se le haga de rutina como si esto fuera una situación que hay que hacer. Esto es algo importante. A veces en las instituciones de salud, tal vez a ustedes les pasa en sus contextos de salud municipal o de las salas de primeros atención primaria o en el hospital o local municipal maternal o de la maternidad del municipio, de la provincia. A veces ellos dicen, bueno, nosotros hacemos las cosas así acá, y esto es una cosa importante. Yo les quiero dejar este concepto de Argentina es un país federal que tiene normas en el primer escalón, imagínense una escalera, en el primer escalón están las normas municipales, en el segundo escalón están las provinciales, en el tercer escalón están las normas nacionales y después están las normas internacionales, que son estas normas que habla Naciones Unidas. Entonces, hay muchísimas normas y ningún lugar de Argentina puede estar exento de esas normas, en ningún tipo de situación, mucho menos en un contexto de salud. Por eso las normas que están vigentes en Argentina tienen que ser cumplidas por todos, sean médicos, sean titulares o directores médicos de un hospital o de un sanatorio, sean mamás a punto de parir, sean parteras o sean quienes sean. Todos estamos sujetos al cumplimiento de las leyes. No sirve que alguien diga, acá las cosas las hacemos así, porque ese acá es un acá en un país determinado. Vivimos en un país con normas y con instituciones. Entonces, por eso la idea es darles las herramientas para que todos podamos saber cuáles son nuestros derechos en el momento del nacimiento. Acá hay uno de los escritos o de las frases que las Naciones Unidas escribe y dice en este documento que les cuento de febrero del 2018, que si lo quieren buscar, está en la página de la OMS, que está en castellano, si lo ponen en castellano va a aparecer, que es www.oms.org, es la Organización Mundial de la Salud, que es una organización, ponen y les va a salir, y adentro de la OMS está este documento que se llama Experiencias Positivas del Parto. Y entre las cosas que dice, este documento dice que en algunos escenarios, imagínense que esto es un documento que se hizo a nivel mundial, es decir, en todos los países hubieron personas que escribieron y se pusieron de acuerdo para escribir este documento que tiene 56 recomendaciones, divididas en las 3 facetas, digamos, de una, entre comillas, de un camino de parto, como sería el embarazo, el trabajo de parto más franco, ahí dividido en 2 partes, ¿no? La primera parte y después cuando está por nacer el bebé, y la última parte en el nacimiento, el parto y el posparto. Entre las cosas que dice es que en muchas situaciones a muchas mujeres se las interviene sin ser necesario, y en otras partes del mundo, las mujeres que sí necesitan intervenciones no se las hacen. Es decir, que hay un desfasaje entre cómo están usados los recursos, quién usa el recurso,
Entonces, tal vez se le da oxitocina a una persona que no la necesita, no se la da. No es que haya una persona, ni muchísimo menos, esto es a nivel global, pero es importante empezar a pensar cómo utilizamos el recurso. El recurso cuesta dinero, el recurso no es ilimitado, alguien lo paga siempre, y esto hay que tenerlo claro. No se puede usar la salud pública ni la salud privada, pero digo la salud pública aún más, como, lo hacemos igual. Es importante saber que todos nosotros pagamos los recursos del Estado. El otro punto que tiene, una de las cosas que les quise traer, hay muchísimos, pero esto es que lo que está diciendo es que el enfoque de la agenda global, es decir, nosotros como Argentina forma parte de Naciones Unidas, tenemos un compromiso en la Agenda 2030, que es un compromiso que los países del mundo tienen, son 5 ejes, uno de ellos es el eje de la prevención de la violencia contra las mujeres, y dice que uno de los ejes debiera ser subir el piso, es decir, que no estemos pensando solo en que las mujeres sobrevivan al parto o la supervivencia de las mujeres al parto, que por supuesto, es decir, esto es el piso, sino que este piso lo tenemos que subir para que el parto y el embarazo sean una experiencia positiva y puedan ser utilizadas o puedan ser un hito de un máximo o mayor potencial de salud y bienestar. Es decir, que lo que no está diciendo en el silencio que está usando en esta frase es que en muchas situaciones el embarazo, el parto y el nacimiento han sido situaciones dañinas para la salud psíquica y el bienestar de esa mujer y de ese bebé. Esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es lo que les acabo de decir, el parto y el nacimiento como experiencias positivas, y esto de establecer las medidas fundamentales. Yo, si hay obstetras o parteras o algo mirándome, se lo recomiendo porque hay caminos muy claros en el trabajo de parto que se pueden hacer. Acá pone de manifiesto cómo la calidad del trabajo de parto se puede optimizar mucho el cómo, qué se hace en el trabajo de parto, y ahí habla de una estructura y una mirada holística, es decir, incorporando diferentes disciplinas que hagan al bienestar de las personas y de esas familias, y con una perspectiva de derechos humanos. Y cuando decimos perspectiva de derechos humanos, hablamos de esto que hablábamos al principio, es decir, todo lo que hacemos tiene que ver con el respeto y con el resguardo de los derechos esenciales de la persona. El otro que está por parir es un otro que requiere de mi mirada más comprometida, más respetuosa y más amorosa. En cualquier situación, pero en situaciones muy especiales como el nacimiento, hay una vulnerabilidad explícita en estas personas porque están en una situación muy importante de su vida, porque sienten que no saben lo que les va a suceder en el caso de las mujeres que paren por primera vez y en el caso de las que es el tercer parto igual, porque siempre son diferentes. Así que los equipos de salud necesitan ponerse a pensar, y muchos ya lo están haciendo. Nosotros vemos, la verdad, que cambios muy positivos. Hay muchos lugares en este país en el que las cosas se están haciendo muy bien con relación al nacimiento y al parto, pero esta es una mirada necesaria, es decir, es necesario que miremos con unos anteojos de derechos humanos, que nos pongamos los anteojos de una mirada mucho más integradora, para no tener solo la mirada, si quieren, para decirlo de alguna manera un poco extrema, pero es así, la mirada más médica, racionalista, más una mirada más sobre la patología o sobre el cuerpo humano concreto, sin la mirada de que ese cuerpo humano es una persona que tiene emociones, que llora, que le pasan cosas, que está triste, que tiene miedo. Y el miedo es uno de los factores más esenciales en un trabajo de parto, que tiene que ser atendido. Todos tienen miedo, todos, las personas y las mamás tienen miedo. Estas son nosotros esto se lo vamos a dar, pero esto está publicado en nuestra página, de la página de la Secretaría, así que lo pueden sacar y lo pueden reproducir. Estos son los derechos que están garantizados en el documento de Naciones Unidas que yo les acabo de contar, y nuestro departamento de prensa hizo estos dibujos tan lindos y esta manera de tenerlo para que, si alguno de ustedes quiere ponerlo en los lugares de trabajo o ponerlos para que se vea, se pueda ver. Dignidad, privacidad y confidencialidad. ¿Qué quiere decir dignidad? Lo más esencial de las personas, es decir, el trato digno. El otro es una persona. La privacidad es importantísima en el contexto de un embarazo y un parto. Muchas veces las prácticas médicas propias hacen que las personas estén desnudas o con muy poca ropa, y entran otros residentes o personas que están estudiando o haciendo
sus prácticas a ver algo de ese embarazo o de cómo va ese trabajo de parto. Esto tiene que ser consensuado con la madre, esto no puede ser que alguien la mire o entre y salga como si fuera una cancha de fútbol o como si fuera una situación abierta al público. La privacidad y la confidencialidad es esencial. Confidencialidad, por ejemplo, quiero decir claramente, ejemplo, si esa mujer no quiere que esté nadie y solo quiere estar sola, o le quiere contar algo a la partera que no quiere que se entere otra persona. Hay un secreto profesional que todos los profesionales de la salud, y todos los profesionales tenemos, y ese respeto por la palabra del otro es un secreto profesional que es una responsabilidad de las personas a cargo. Acá cuando dice administrar anestesia, ustedes saben que para reducir dolores, la anestesia peridural es una situación recomendada que tiene que ser contada, de qué manera se va a dar, cómo, y también mirar la clínica, como dicen los médicos, es decir, qué nos dice esa mujer, y también preguntarle a la mujer si prefiere, si no prefiere. Hay mujeres que a veces llegan al trabajo de parto con la dilatación casi completa, entonces no tiene mucho sentido ponerle una peridural, o sí, de acuerdo al dolor o lo que ella sienta. Hay lugares en los que a veces no hay anestesistas, esto tiene que ser hecho por un anestesista en una sala de parto sí o sí. Esto es una cosa muy importante que tiene que ver con una hora sagrada. Yo les recomiendo, acá les abro una liñita como una viñeta para que tengan en cuenta esto. Hay un obstetra francés que se llama Michel Odent, que escribió mucho sobre el parto y el respeto al parto, y escribió sobre algo muy lindo que él denomina la hora sagrada, que es este primer momento entre la mamá y el bebé. Cuando el bebé nace, el bebé tiene que estar sobre el pecho de su mamá desnudo, esto es, el contacto es piel a piel. Es muy importante que el bebito esté con la mamá, es muy importante que se estén juntos la mayor cantidad de tiempo posible, y que todas las rutinas y las situaciones sobre el bebé que hacen los neonatólogos se puedan producir después de que pasó este momento, excepto, por supuesto, que sea necesario que alguien lo requiera o que el neonatólogo considere que ese bebito necesita algo. Si ese bebito respira bien y está perfectamente normal, como es más del 95% de los bebés cuando nacen, estoy hablando de los embarazos del 80 que les conté, solo muy poquitos bebés necesitan algún tipo de maniobra, y muy poquitos necesitan una maniobra más, como le llaman los neonatólogos, una maniobra más excedida, es decir, una intervención más seria. En esos casos, por supuesto, son los médicos y los neonatólogos los que se hacen cargo del bebé. Nosotros hablamos de los momentos en los que ese bebé está totalmente normal y solo necesita oler a su mamá, escuchar el latido del corazón de su mamá, que era lo que escuchaba en la panza, y dejarle el cordón lo más o la mayor cantidad de tiempo posible. Acá el tiempo es una situación muy valiosa y es muy poco tiempo. Estamos hablando de 1, 2, 3 minutos, 4 minutos. De lo que se trata es de no cortar el cordón inmediatamente. Hay como una práctica más de rutina, les diría, que de conciencia, de que cuando el bebé nace se corta el cordón. Y ese cordón tiene un montón de sangre que va pasando al bebé y que le fortalece su sistema inmunológico, que le previene anemias futuras, y que hace que el cordón, cuando está con su mamá, normalmente deje de latir, y cuando el cordón deja de latir, el paso de sangre ya terminó, se puede cortar. O sea que, discúlpame, ve como que se hace muy adelantado eso, que debería esperar y pasar por toda esta rutina y luego... Y luego hacerse. Okay. Es una situación que se hace casi sin pensar y que en estos últimos años se está poniendo más la lupa ahí, porque se dieron cuenta que cuanto más el bebé está con su mamá y cuanto más tardío es el corte de cordón, las patologías posteriores que pudiera tener el bebé, por ejemplo, ni siquiera una patología, pero por ejemplo, un desequilibrio en la temperatura, que es algo muy habitual en los bebés, un problema de anemia, que también es habitual en los primeros años, se baja casi a la nada cuando esto se respeta. Entonces es muy raro que un bebito tenga un problema de temperatura UPA de su mamá. Es muy raro que un bebito tenga un problema de anemia cuando el cordón pasó. Es muy raro y esto facilita terriblemente la lactancia materna, porque el bebé en forma natural repta al pezón si lo dejas. Con lo cual la facilidad de que que el vínculo, el primer momento de la mirada, el contacto de los ojos, hay bebés que miran, que son bebés de más de 39 semanas, y hay bebés que abren los ojos y miran. Si bien ellos tienen la mirada borrada, ellos ven y distinguen. Entonces, el ojo y la mirada de su mamá
es fundamental en ese momento. Esto es lo que dice nuestra ley, pero también lo que dice el documento de Naciones Unidas. Estar acompañada por una persona de su confianza, esto lo determina la mamá, es decir, que la persona que ella determine, tiene que ser una persona de la institución, es decir, no puede ser una enfermera que esté con ella, tiene que ser alguien que ella quiera, alguien de su confianza, de su amor, de su afecto. A ser informada correctamente, ¿por qué? Porque a veces los médicos hablan en forma rara y la gente no entiende, y esto hay que pedírselo otra vez, que explique qué quiere decir las palabras raras que para nosotros no son. Por ejemplo, la palabra oxitocina, por ejemplo, una palabra como la peridural, o qué quiere decir que, no sé, el cervix, ¿qué es el cervix? ¿No? Esas palabras raras. Decidir la forma y la posición de dar a luz, esto tiene que ver con lo que hablábamos de la verticalidad. Hay mamás que quieren caminar, hay mamás que quieren agarrarse de una mesa o de una silla, y como esto no está en una sala de partos, la mayor cantidad de cosas posibles. Por ejemplo, hay salas de partos en todo el país, les digo algunas provincias, Santa Fe es una, en Catamarca también hay, en Buenos Aires hay muchas, en la ciudad de Buenos Aires hay varias, que tienen como esas tiras, ¿vieron? Donde las mujeres hacen como, se cuelgan de las cintas, bueno, esas cintas para agarrarse, que hacen fuerza hacia la tierra. Entonces esas posiciones tienen que ser respetadas. El mismo impulso, vieron que seguramente si se pone a pensar, vieron que hay muchas mujeres que cuentan, no me dejaba empujar porque no llegaba el obstetra. Bueno, esto es dejar su propio impulso. Si la mujer tiene impulso de pujar, tiene que pujar, nadie le puede decir que no puje. Para eso tiene que estar preparado, porque lo que tienen miedo o lo que sucede es que a veces, si están en una posición alta, ese bebé se puede caer. Entonces, eso tiene que ser todo pensado. Es decir, si una mujer tiene que pujar, tiene que estar en un momento donde el bebito pueda salir y alguien lo está atajando. Esto del corte tardío del cordón umbilical, el contacto piel a piel y la lactancia materna en forma inmediata. Se recomienda, esto sigue diciendo las Naciones Unidas y nosotros lo decimos en nuestra ley, después lo vamos a ver, la comunicación efectiva, sencilla y culturalmente aceptada. Esto de las palabras raras, nadie tiene por qué entender el lenguaje médico y es una obligación de las personas que se dedican al cuidado de la salud, del equipo de salud, de hablar de manera que todo el mundo pueda entenderlos. El uso de técnicas de relajación para aliviar el dolor de parto. Hay muchas maneras y formas de aliviar el dolor de parto, con masajes, con aceites esenciales, con las luces. Vieron que hay luces de sal, las luces más cálidas, que naturalmente relajan. Hay una luz azul que se trabaja mucho en Europa, entre Inglaterra y Escocia, que es una luz que facilita esto ya todo lo que tenga que ver con la cromoterapia, que es toda una ciencia vinculado con el color azul que facilita la relajación, y el dolor de parto es un dolor que va y viene, es decir, la contracción va y viene, es una ola. Entonces, en el momento de la calma hay que aprovechar que esa mamá pueda relajarse lo más posible. Fomentar la movilidad es importante. A veces los médicos no quieren que las mamás se muevan, y fomentar la movilidad es muy importante, que puedan caminar. Bueno, esto lo hablo con los médicos, pero se los dejo a ustedes. ¿Qué quiere decir lo médico? ¿Qué quiere decir el gesto médico? Esto a raíz de una mamá que me dijo un día, en este lugar no se respira lo médico. Entonces yo me puse a pensar qué era lo médico, si era algo bueno o era algo malo, ¿no? Pero bueno, eso para que ustedes lo piensen, y piensen qué les significa a ustedes lo médico, si es protección, si es seguridad, o si es un lugar más hostil, o donde uno se siente con miedo, o donde uno se siente que lo van a llevar de acá para allá, no te van a explicar, o bueno, esto para que lo pensemos. El dolor y el sufrimiento es una cosa importante para hablar de los trabajos de parto, quiero decir, para las personas que hacen todo el acompañamiento en los partos, a las parteras, para empezar a destramar la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor en el trabajo de parto tiene un sentido, que puede ser sufrimiento o no, pero el dolor tiene un sentido, que es abrir ese cuello del útero para que la cabeza del bebé pueda salir, y esa apertura del cuello del útero provoca naturalmente un dolor. Y el otro día una partera en la provincia de Chaco, y le pedí permiso para usarlo porque me encantó, dijo que ella no les dice a las mamás, no le habla de dolor, sino que le dice, hay contracciones que te van a molestar un poco más. Y lo digo porque a veces las palabras son muy importantes, porque uno está en un momento muy pendiente de lo que dice el otro. Y una mirada, una manito, un apoyo y una palabra diferente pueden cambiar
un trabajo de parto que a veces puede venir como, gracias Ale, que viene como tal vez asustado o miedoso por algo, o porque no está el marido, porque no llegó el médico, o hay situaciones, y a veces las parteras sobre todo tienen esta posibilidad de mencionar o de decir las mismas cosas pero de otra manera. Y esto es para que pensemos, si hay mujeres ahí, yo no sé cuántas tienen bebés, cuántas van a tener, pero esto es para nosotras, qué significaría, de la misma manera que digo que el equipo de salud tiene que estar preparado y tiene que tener esta mirada más integral. También las mujeres tenemos que prepararnos para parir. ¿Qué quiere decir estar preparada? Cada uno lo sabe, esto es una inquietud. Para mí estar preparada puede ser algo que para otra persona no lo es, y esa preparación para una persona requiere algo y para la otra cosa. Entonces, hay un piso, yo les diría que es las bases fisiológicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay recomendaciones básicas: moverse hace muy bien, comer sano hace muy bien, escuchar música que uno quiera hace muy bien, estar lo más sereno posible. Ahora, después de ahí, que cada una con su historia pueda pensar qué significaría estar preparada. Tal vez preparada es escribir qué registro tiene uno de su parto, si le preguntó a su mamá, y si no está, que se acuerda que le dijo, o qué hablar con sus amigas para contarles, a ver cómo fueron el parto de las personas cercanas, y me da miedo escuchar esos partos o no, estuvieron bien, tengo como esta cosa de, uy, me va a doler, ¿por qué pienso que me va a doler? ¿Qué pasa con el dolor, no? Piensen que hay una situación cultural del parto, ¿no? Usamos la palabra parto para decir que algo es difícil, ¿no? Esto es un parto, quiere decir esto es difícil, esto es complicado, esto es, y lo usamos todos, mujeres y hombres. Entonces, si nos empezamos a escuchar, tal vez podamos empezar a destramar esto de qué significa estar preparado para parir. Hay una cantidad de personas que en estos últimos años nos devuelven, estoy hablando de médicos y parteras, que nos dicen, bueno, Silvina, todo muy bien, yo entiendo lo que me decís, pero nos piden muchas cesáreas, constantemente nos dicen esto. Y a veces las cesáreas tienen que ver con los miedos, tienen que ver con el querer pasar el momento más rápido, tienen que ver con no el querer transitar un trabajo de parto, que es una situación totalmente tomada por la naturaleza. El trabajo de parto lo conduce la naturaleza y el cuerpo de esa mujer, no lo conduce más nadie, no hay nadie que conduzca, y cuando el médico lo quiere hacer es cuando interviene de más. Entonces, cuando el médico es necesario es cuando ese trabajo de parto se detuvo, cuando sucedió algo que así lo indique desde la mirada médica, que pasó algo. Dicen los obstetras que el parto está todo bien hasta que no pasa algo, o que se puede decir que un parto salió bien cuando terminó. Y es entendible porque ustedes piensan que los obstetras ven situaciones de lo más variadas, pero les vuelvo a decir, en la mayoría de los casos, las cosas no tendrían que desarrollarse en principio con problemas. Por supuesto que puede haber problemas, pero si la medicina lo toma como una patología, estamos en problemas. El parto no es una patología, es un evento de la naturaleza, natural y biológico. Esto es lo que nosotros hacemos en la Secretaría, prevención y sensibilización. ¿Y qué quiere decir la violencia obstétrica? Ustedes saben que la violencia obstétrica está conceptualizada en la ley ahora vamos a ver el número, de prevención de la violencia contra las mujeres. Es una ley que es posterior a la ley de parto humanizado, pero es una ley que escribe qué quiere decir, y es lo que están viendo, las prácticas, las conductas, las omisiones, o esta injerencia desmedida sobre el cuerpo o la psicología de la otra persona, es decir, sobre, de alguna manera, es el atropello o la no escucha sobre esa mamá y solo el recién nacido. Esto está en el artículo 6 de la ley, ahí se las dejo. La primera ley que estamos viendo, que es la 25929, es una ley que está reglamentada. A ustedes ven el decreto reglamentario, yo les recomiendo que lean el decreto reglamentario y la ley juntos. La ley de parto humanizado o derechos de padres e hijos en el momento del nacimiento es una ley del 2004, es una ley que se consideró de avanzada porque empezó a escribir cosas, si quieren, obvias, como toda mujer tiene derecho a ser respetada. Es obvio que todos tenemos derecho a ser respetados, pero necesitamos una ley para que estas cosas de alguna manera tengan como una vuelta de tuerca. El decreto reglamentario habla de cuáles son las situaciones. El decreto reglamentario es del 2015, así que piensen la cantidad de años que pasó. La ley de abajo es la que les cuento del artículo 6,
que vincula o que determina qué es la violencia obstétrica, que es este atropello, vulneración a los derechos más esenciales de las madres en el momento del nacimiento, o menoscabo a su dignidad, o a las faltas de respeto, o la no prestar atención, humillaciones, cuando las cosas van subiendo, ¿no? Y la última ley que yo les doy a los médicos, que es la Ley de Derechos del Paciente, que también les pido a ustedes que si se dedican a la salud la lean, son derechos del paciente vinculados con qué necesitamos cuando el paciente tiene que escribir o decir algún consentimiento informado. A veces se habla mucho de esto del plan de parto, que nace de este conjunto de leyes que tenemos arriba. Entre las cosas que dice la ley, miren lo que dice: parto respetuoso de sus tiempos biológicos, que es lo que estábamos hablando. El ingerir líquidos y alimentos es un tema que a veces tiene mucha oposición, porque dicen los anestesistas: ¿qué hago si tengo que hacer una anestesia de urgencia? Los líquidos y los alimentos son situaciones que van contrapuestas a las anestesias generales o locales, en el caso de la epidural. Pero bueno, lo que se trata es que una persona que puede estar en un trabajo de parto durante muchas horas, y cuando digo muchas pueden ser 7, 8, 9, 10 horas, no puede estar sin comer, no puede estar sin tomar, algo tiene que tener, y a veces no, la vía, como le llaman los médicos, que es esa, digamos, ese suero que se les da intravenoso, no es suficiente, y las mamás quieren comer algo, que puede ser por supuesto algo liviano, un helado, un caramelo, un miel, fruta, pero bueno, a veces es necesario, y eso tiene que ser permitido por el sistema de salud, ¿no? Hacer informada de las intervenciones, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí les abro una situación puntual que tiene que ver con toda la posibilidad, que no es mi tema, pero sí se los digo porque tal vez después podemos hacer algo con, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud en estos temas, y hay un área específica del Ministerio de Salud que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, entonces también es un derecho de las pacientes que necesitan o de las mamás que quieren poner un método anticonceptivo en un evento, como ellos le llaman, un evento posobstétrico, es decir, un método anticonceptivo luego del parto. Entonces esto también es una cosa que se puede hablar, también tienen derecho a decírselo las personas y el equipo de salud a solicitarlo o a explicarle que esto puede ser. Estar acompañada por una persona en todo momento, desde que entra hasta que sale, en todo momento. En muchas situaciones nos dicen, entra un ratito y se va, se tiene que ir, no se puede quedar, y yo sé que para los médicos es difícil, yo sé que son maridos o novias o madres o lo que sea, de situaciones que a veces las personas se ponen más nerviosas y complican, pero tenemos que tender a que las organizaciones de la salud, digamos los hospitales y los sanatorios son lugares más abiertos a las personas, porque son las personas las que se atienden ahí. El derecho, esto es el recién nacido, esto de la inequívoca identificación tiene que ver con los problemas que en algunos países, en algunas, provincias de Argentina sucede con la identificación de los niños, la internación conjunta, y luego, por supuesto, con los cuidados adecuados que tengan que ver con la lactancia o con el plan de vacunación. Ahí, en el artículo 6, en el inciso E, que les traje con el tema del decreto reglamentario, se los traje especialmente porque dice claramente que las mujeres pueden negarse a la realización de esas prácticas. Esto es, una persona puede decir, no quiero que venga el residente a hacerme un tacto, no quiero que una persona esté acá, no lo autorizo. Y ese no tiene que ser claro, a veces puede ser por escrito, pero sola con la manifestación de la voluntad es suficiente. Nadie tiene por qué obligar a otro que una persona, por más que tenga que aprender, lo haga en ese contexto. Los médicos, las parteras o los residentes que están estudiando tienen muchas maneras con instrumentos que tienen que ver con plásticos, con maniquíes, con situaciones. Hay infinidad de posibilidades de practicar. Un tacto, una episiotomía, ¿dónde está el bebé? ¿Quién lo va a hacer? Ellos pueden practicar, no se necesita el cuerpo de una persona imprescindible para hacer una práctica. Entonces es importante que las personas sepan que se pueden negar a que alguien haga alguna práctica. Y, por supuesto, antes de la negación, la persona tiene que decirle, ¿podemos hacer bla, 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 bla sobre tu cuerpo? ¿Podemos traer a un residente que practique? ¿Podemos? ¿Nos autorizás? Y hay que esperar la respuesta. Esto es importante, es muy importante y es un derecho, no es una dádiva que el otro nos está dando, no es
que lo estamos molestando si le decimos no quiero. Es el derecho que tiene. El que está pidiendo algo a cambio es la otra parte. Es decir, el que está pidiendo un favor es la institución de salud. No es la mujer la que le está dando el favor de decirle que no. Es al revés. Entonces, es importante. Lo de abajo se los traje para que si alguno trabaja en una institución pública, está en la ley, por eso le dije lo de las filminas, o no me salen, pero bueno, son tarjetones que nosotros tenemos también, si alguno de ustedes quieren se los podemos hacer llegar, que se expongan en lugares visibles de las instituciones de salud estos derechos, como la institución lo requiere. A veces se ponen derechos como, ¿sabés que puedes estar acompañada? ¿Querés que te ayudemos a...? Como la institución pública lo determine. Pero es importante que las usuarias, las personas que entran a las instituciones públicas de salud vean esto y puedan decir, uy, yo tengo derecho a decir que no, tengo derecho a estar acompañada, tengo derecho a que me dejen el bebé a UPA. Hay que concientizar a este nivel. Este es el número de la Secretaría en el que nosotros recibimos cualquier tipo de reclamo, denuncia, pregunta, consulta, de cualquiera de ustedes como usuarios o de las personas que trabajan en los servicios de salud. Ese es nuestro mail, que próximamente lo tendremos que cambiar porque le vamos a poner prevención de la violencia obstétrica para que no quede tan violento. Nos pueden escribir pidiéndonos lo que necesiten, textos, documentación, algunos de los formularios, lo que consideren. Bueno, ahí terminamos, así que ahora todas las preguntas que quieran. Buenísimo, entonces dejamos un ratito, la verdad que es súper clara, aprendimos un montón, hay un montón, cada vez algunos se conectaron un poquito más tarde. Dejamos a ver si se ve entero, volvemos a repetir el teléfono que es el 0800-122-5878 y el mail, así que aprovechen para sacar una foto de la pantalla porque ya la voy a estar sacando. Y si les parece, ya que hay tantos puntos conectados y vemos un montón de, a ver, por ejemplo, acá se ven mejor. ¿Qué les parece si comenzamos con Esquel? Yo tengo que ir allá. Hola Esquel, yo lo que voy a hacer es activarles el micrófono. Hola Esquel, ¿nos escuchan? Si quieren pueden activar el micrófono, hay un delay chiquitito, pero lo pudimos seguir todos bien por YouTube. Si les parece, la persona que quiera hablar que se acerque y que lo active. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, ¿usted nos escucha? Sí, bajito, pero los escuchamos. Voy a subir un poco el bajito, volumen. pero escuchamos perfecto. Hola. ¿Hola? Sí, los escuchamos. Bueno, nosotros somos de acá, de la provincia de Chubut, de Esquel. Somos trabajadores comunitarios de salud en terreno. Hacemos al área externa del Hospital Zonal Esquel. Nuestra función consiste en la prevención y promoción de la salud. ¿Qué te pareció la videoconferencia? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Ahí está, perfecto. ¿Ahí nos escuchan? Sí, tiene el micrófono. Pues están pasando el micrófono Claro. y hasta que... El tema es que tienen que estar bien cerca. ¿Escucha? Sí, ahí te escuchamos. Hola, mi nombre es Patricia, soy trabajadora comunitaria. Una pregunta en cuanto al acompañamiento de las parturientas, o sea, de las mamás que van a tener sus bebés. Sí. Acá en el hospital, o sea, si es varón, no les permiten quedarse, digamos, la noche a cuidar a sus esposas. Sí. O sea, a veces el único acompañante y no tienen a nadie, no hay una mujer para que se vaya a quedar a la noche. ¿Cómo es eso? Mira, la ley es clarísima. La persona tiene que estar acompañada desde que entra a la institución de salud hasta que sale. No hay motivos para que no dejen a una persona quedarse a dormir. Y mucho menos diciendo que porque es varón. No, eso es totalmente contrario a lo que estamos promoviendo, que es el respeto de los derechos. Esa persona tiene derecho a quedarse con su pareja, su marido o quien considere.
En todo caso, se tendrán que arbitrar los medios, poner una silla, una cama, un sofá para que esa persona se pueda quedar, pero no porque el varón no se puede quedar. Esas son cosas que pasan y que hay que empezar a trabajar para ver cuáles son los miedos en general de la institución de salud que dice eso, porque no debiera pasar, no está bien que pase, no es así. Lo que argumentan es por el hecho de que hay otras mujeres internadas, no se puede quedar el varón. Claro, lo que sucede es que este es un argumento que utilizan todos, porque en realidad a veces las salas son compartidas. Lo que nosotros les proponemos es que, digamos, la cabeza del hospital o el área de obstetricia piense de qué manera. A veces se pueden poner cortinas en el medio, a veces se pueden poner que no sale mucho dinero, o se pueden separar los boxes en caso de que sea una sala abierta, para que esta intimidad se pueda tener, pero no, de alguna manera esas cosas hay que cumplirlas, porque no es un argumento decir que por qué el varón no se puede quedar. Esa era mi pregunta. A ver, si hay alguien más que esté con el punto, que quiera hacer alguna consulta. Hola, buenos días. Hola, buen día. La consulta que hacía Patricia, pero se voy a marcar dentro de cómo hablabas de 5 ejes en la prevención de la violencia. Hablabas de dignidad y de privacidad. Después por ahí no escuché bien, pero por ahí lo que marcaba Patricia, eso de la privacidad, de que el varón no puede ingresar, se puede marcar dentro de eso. O sea, lo podemos argumentar dentro de ese marco, ¿sería? Claro, digamos, ahí tenés dos argumentos para dar. El primero es el acompañamiento, ¿no? Digamos, el primero es que la ley dice claramente que la mujer tiene que estar acompañada por alguien de su confianza desde que ingrese hasta que se va de la institución con su bebé. Entonces, ese es el primer argumento. El segundo argumento es que, digamos, ellos te pueden contestar con la privacidad de los otros, es decir, te pueden decir, bueno, si ella está con su marido, de alguna manera estoy violando, entre comillas, la privacidad de la otra persona que está al lado. Y para esto lo que se requiere o lo que se pide es que las personas puedan tener de alguna manera un marco de privacidad para que esto no suceda. Es decir, es la institución la que tiene que arbitrar los medios para cumplir la ley. No estamos pidiendo que hagan salas o que hagan un gasto. Estamos diciendo que de alguna manera pongan cortinas, separadores, biombos, lo que consideren para que la privacidad de esa mujer que acaba de parir sea respetada y en el mismo momento sea respetado su derecho a estar acompañada. Inclusive el hospital es un hospital zonal que tiene una zona noroeste que es bien amplia, que vienen las parturientas acompañadas por el marido. Y bueno, a veces no hay lugar para alojar a esa persona y que dormir a veces en el pasillo o muchas veces con los hijos también. Pero bueno, la verdad que esto sirve como para argumentar algo. Nos ha tocado ver a pacientes que vienen del exterior, que se quedan en casas familiares y ver de esta medida, por eso nos da una opción a esto, ¿no? Claro, ¿sabes por qué? Porque a nosotros lo que nos sirve, tal vez se los digo porque tal vez a ustedes les suma, es que hablar, por supuesto nosotros estamos dispuestos y podemos hacer alguna charla, podemos ir, es más, yo creo que es una de las provincias a las que íbamos a ir este año y no pudimos, pero bueno, la verdad es que estamos a disposición de los titulares del hospital, de la Secretaría de Salud de la provincia, de lo que sea, porque a veces lo que pasa es que sencillamente falta un espacio de diálogo en el que las partes puedan decir la tensión que hay en lo que es el sistema, la parte maternal, en la sala de parto, en todo, sí. En maternidad sería, es Sí. excelente. O sea, las parturientas las atienden muy bien. Hay un Qué equipo bueno. de enfermeros y de neonatólogos que es excelente la atención.
pero esa Qué parte bueno. que es el déficit de la atención hacia Sí. la paciente, o sea, a quien acompaña a la paciente, Sí. que es el marido muchas veces, y a veces están solos, Claro, algo que no llega a completarse. claro. Está bueno saber que lo hacen bien, que a veces tienen esta conciencia, esta posibilidad de ayudar y de ser bien atendidas, es solo un pasito más, pero también está bueno saber que tienen que hacerlo, porque ¿sabes qué pasa? Es muy importante para esa mamá. No es un tema menor el acompañamiento con una persona de su afecto, no es un tema menor, es una situación muy importante. Eso va a facilitar considerablemente su recuperación, considerablemente el vínculo con su bebé, es decir, es muy importante. Entonces, a veces se pueden evitar los medios y con poca, si querés, cambio o algún cambio, se pueden cambiar cosas. Hola, Hola. buenos días. Mi nombre es Débora y soy trabajadora comunitaria. Yo quisiera saber si en la mayoría de los casos cuando existe violencia obstétrica, siempre son las pacientes las que denuncian o hay alguien externo a ellas que lo hace. Porque muchas veces esto como que se naturaliza, pasa en un hospital, nadie dice nada y ya tienen su bebé y sigue pasando. Sí, mira, nos pasó en varios casos. Nos pasaron situaciones de, es la mamá la que llama cuando pasó un tiempo, porque necesita ese tiempo de procesar lo que pasó, siente que algo no estuvo bien, pero no entiende muy bien, básicamente por lo que significa un puerperio, que es una situación psíquica que ustedes saben especial. Y a veces lo que nos ha pasado también es que llaman cuñadas, hermanas, madres, suegras, amigas, maridos. Nos ha pasado todo, es decir, personas que saben que algo sucedió y por supuesto con la autorización de la otra persona, pero a veces la persona no quiere hablar o a veces la persona no tiene ganas todavía de hablar o de vivir, y nosotros recomendamos que el tiempo existe mucho, no hace falta que sea ni un día, ni dos, ni tres, ni meses, puede pasar 1 año y medio, 2 años. Igual hay que denunciarlo, igual hay que hablar, porque el pasaje del tiempo solo hace que las cosas se compliquen, no es que se va a mejorar. Y en el caso de que, por ¿Me ejemplo, escuchan? cuando vayan a tener a su bebé, ¿tienen algún conocimiento de que hay una línea donde se puede informar algún tipo de violencia obstétrica? En la última decime otra vez. Perdón. En el caso de que cuando vayan a tener a su bebé, ¿tienen algún conocimiento de que hay una línea o que hay una ley que se les se puede denunciar este tipo de violencia? Claro, mira, la idea es que, digamos, nosotros, la idea es que todos los hospitales, digamos, a futuro, ¿no? Estoy pensando, ¿qué sería lo mejor o lo que nos puede pasar muy bueno? Es que todos los sanatorios, los hospitales públicos, las maternidades, tengan un lugar donde esto se pueda hablar y se pueda decir. Nuestro 0800 de la Secretaría, un 0800 del Ministerio de Salud. Sí, sí, para. El Ministerio de Salud de la Nación, el lugar municipal o provincial donde consideren, digamos. La idea es que estas cosas, nadie se sienta atacado, sino que las cosas empiecen a moverse y se pueda hablar. Yo sé que es difícil, sé que las instituciones se sienten atacadas, pero las cosas hay que resolverlas y hay que ver qué es lo que pasó, porque por otra parte, estas cosas suceden. No podemos escuchamos con interferencia. Ahí sí algo había pasado, ahí nos escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí escuchamos mejor. Ok, voy un poquito para atrás. Lo que estaba diciendo es que la idea es que las instituciones de salud tengan los números disponibles,
para que cuando esto sucede, lejos de sentirlo como una amenaza, porque así lo sienten, digamos, es como me venís a denunciar, me venís a decir, ¿qué fue lo que pasó? Que hablar con la persona o con las personas y los profesionales que hicieron esto para ver qué es lo que sucedió, para cambiar las cosas, porque si nadie habla y nadie dice nada y estamos así, estas cosas van a seguir sucediendo. Lo que hay que hacer es que las instituciones tengan un espacio donde se pueda hablar de esto, donde pueda escucharse entre ellos. Nuestra experiencia nos dice que los equipos de salud tienen pocos espacios de escucha en sí mismos, quiero decir, no trabajan con entre ellos. Tienen mucho trabajo, hacen muchas cosas y tienen poco tiempo y poco espacio para escucharse. Y eso es importante para que esto no suceda, porque a veces simplemente es un pedido de perdón, o simplemente es me equivoqué con esto, o simplemente es algo sucedió en el medio, y a veces son situaciones graves que terminan en mala praxis. Tenemos de todo el abanico, situaciones más intrascendentes, como puede ser una situación de un lenguaje, de una palabra maldicha, y situaciones terribles donde las violencias obstétricas empiezan así y terminan en una mala praxis con algún daño sobre el cuerpo de la mamá o sobre el cuerpo del bebé, y a veces irreparable. Entonces, estas situaciones no son menores y tienen que ser atendidas para que no sucedan, porque son graves, son serias, no tiene solo que ver con la manera y con los modos de vincularse, ¿no? A nosotros nos pasa que nosotros somos receptores, así como informamos, Claro. somos receptores también de las quejas. O sea, podemos Obvio. opinar sobre las leyes, pero también somos receptores de lo que la familia o la paciente nos dice, cómo la atendió la institución o cómo fueron atendidos en diferentes instituciones. Claro. Muchas veces estaríamos en la parte, o nos pueden también denunciar como Sí. trabajadores, o también Sí. podemos llevar esto algo bueno para poder cambiar en este hospital donde están siendo atendidas para que tengan una mejor atención. Totalmente. Y sabes que a veces pensar que el cambio, que el traer o la posibilidad de hablar de algo, todos tenemos miedo al cambio o miedo a que nos digan que hicimos mal algo. Esto es una situación humana. A nadie le gusta que el otro le venga a decir que hizo mal algo, y mucho menos cuando está por medio la salud del otro. Entonces, esto es verdad y hay que mirarlo, pero la verdad también es que son situaciones que hay que empezar a mirar y hablar, porque si no, no se pueden cambiar. Y si una mamá, porque si una persona, obstetra, partera, enfermera, quien sea, maltrata o ignora al otro porque está apurado, bueno, no está bien, algo hay que cambiar. No, la otra persona no se puede sentir atropellada o ignorada porque el otro tiene mucho trabajo. No tiene por qué ser así. Y no podemos acostumbrarnos al maltrato. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención con este tema, que es lo que nos pasa a los seres humanos. Vieron que a veces uno está en una situación totalmente disconforme o incómoda y persiste en esa situación hasta que algo sucede, pero ya estás como con el malestar hasta acá. Y eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? Como hay que frenar antes, algo no me gustó y hay que poder decirlo con respeto y bien. De la misma manera te digo que hay muchos personas que como asistentes, me refiero a gente de la salud, del equipo de salud, que también es maltratado y en muchísimos lugares, y te dicen, bueno, me gritan, me maltratan, y yo también sé que eso pasa porque estamos en una situación de irascibilidad, ¿viste? Es como que vivimos en una sociedad, tal vez ustedes tienen mucha más calma, pero en Buenos Aires hay como una situación de como que todos estamos más irascibles, ¿viste? Más como que me tocas y te grito, una cosa así, ¿no? Como si estuviéramos todos más eléctricos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tal vez ustedes ahí tienen más posibilidades de bajar los decibeles más rápido que nosotros, ¿no? Sí, claro, obvio, sí. Tienen las montañas que ya bajan por sí solas. Si pudiera. Obvio. El paisaje nos relaja. Pero, Claro que sí. ¿Alguna consulta más? La verdad, agradecerle. Creo que es la primera las primeras conferencias que hemos participado, y por ahí sumarnos a muchas más que puedan aparecer. Para nosotros nos se han brindado por ahí muchas capacitaciones y nos sirve un montón.
como primer nivel de atención que estamos en esto, ¿no? Así que muchas gracias. No, a ustedes por estar. Y sabés que yo, cada vez que hablamos con los equipos de salud, pasa esto de la importancia de las parteras en estos trabajos y la atención primaria, que es el primer eslabón con el que se encuentra la paciente y la persona. La atención primaria es neurálgica, y más en un país como en el nuestro, porque en muchas personas, ustedes lo saben mejor que yo, que es el único lugar al que van, y de ahí, si hay algún problema, van a un nivel de complejidad. Entonces ustedes tienen una labor ardua, compleja, de mucha entrega al otro, amorosa, social, vincular, y tienen un laburo realmente muy valioso para el sistema de salud. Les quiero decir que en los últimos años se está valorando mucho este primer escalón de atención primaria, porque ustedes son los que pueden determinar que algo está mal, es decir, una patología, una situación, ustedes pueden hacer una derivación, y son los ojos de ustedes los que miran primero. Así que felicitarlos a ustedes y agradecerles que estén ahí. Estamos para lo que necesiten, no duden en contactarse al teléfono, al mail. Yo después les puedo pasar mi celular si necesitan algo por el WhatsApp para que sea más sencillo. Y si quieren leer, si quieren bibliografía, o si quieren los formatos que tenemos en la SECRE que están publicados, pero a veces tal vez no se pueden bajar, nos llaman y nos piden, y se los pasamos en algún formato para que ustedes puedan imprimirlo y lo puedan poner donde ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. No, un placer a ustedes. Sí, muchas gracias, porque la verdad que la convocatoria que hizo el coordinador de SCALE y cómo recién administró para pasar por todas las preguntas, le estamos súper agradecidos. Así que bueno, muchas gracias SCALE. Tengo Chipoletti que me está pidiendo por favor que quiera hacer una pregunta. Aquí está Chipoletti. Chipoletti, ¿se escucha? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Wanda, y mi duda era si se puede llamar de cualquier parte del país al 0800. Sí, se puede llamar de cualquier lado. De cualquier parte del país. Y el tema de la denuncia, cuando uno llama a este 0800, ¿cuál es el curso legal que se le da? ¿Cuál es el curso legal? Me preguntaste, ¿no? Porque te estoy escuchando lejos. Claro. Depende, la primera división que hacemos, no es que la hacemos nosotros, sino que hay que mirar si es un lugar público o es un lugar privado. A partir de ahí, lo que tratamos de hacer, si llega a ser un lugar que tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos con las áreas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires vinculadas con la violencia en los hospitales. Si es ese caso, podemos trabajar con ellos. Si es un lugar privado, trabajamos con la superintendencia, y lo que tratamos es que si es una provincia, la gente del INADI que se ocupa, y ahí está en todas las provincias, pueda tener algún tipo de intervención. El camino es, nosotros les pedimos que nos denuncien, digamos que lo que hagan es llamarnos, y después les pedimos que si tienen ganas escriban, si no lo escribimos nosotros, lo sucedido, y les pedimos los datos mínimos para poder elevar esa denuncia. La mayor cantidad de datos está buenísimo, es decir, si tienen datos de, por supuesto, el lugar donde sucedió, los profesionales, los números de matrículas, cuántas profesiones intervinieron, si hubo neonatólogos, obstetras, parteras. Y después lo que se hace es solicitarle a la persona toda la documentación que tenga, si hay historia clínica, si hay ecografías, de acuerdo a lo que sucedió, y después eso se eleva, se le pide al hospital o al sanatorio. Ellos le llaman un dictamen, es decir, una intervención, para que a través de esa intervención que da el hospital, o que como respuesta, digamos, ¿no? Como si te dijera qué es lo que pasó, contestame, ellos contestan, y después el INADI hace un dictamen. Lo mismo hace la gente de Provincia de Buenos Aires, y lo mismo hace la gente de CABA, es decir, que lo que tratamos es de articular con las autoridades locales que pueden hacer algo al respecto, que pueden hablar con los titulares de los hospitales, que pueden saber qué pasó, para que estas cosas no vuelvan a pasar. No podemos avanzar más porque no nos permite la ley, es decir, si a veces las situaciones son graves, sí, las personas avanzan sobre la justicia, pero no es nuestra área, nosotros somos Poder Ejecutivo y la justicia va por otro lado. Ah, ok. ¿Y en algún caso de jurisprudencia que sea conocido de violencia obstétrica? ¿Qué te referís? ¿Qué me querés preguntar? ¿Si es conocido qué? ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. ¿Qué me querés preguntar? Si el caso es conocido. Sí, se escucha igual.
De jurisprudencia o algún caso de sentencia. Está preguntando. ¿Me querés preguntar si hay, te puedo decir algún caso conocido? Claro, que haya sentado algún precedente judicial. ¿Nos estás escuchando? ¿Algún caso conocido? ¿Hola? Ahora, sí, ¿nos preguntás algún caso conocido? Ajá, de jurisprudencia, que haya sentado algún precedente judicial. Mira, el conocimiento que yo tengo de los fallos judiciales que tienen que ver con violencia obstétrica son muy pocos porque la conceptualización, digamos, jurídica de lo que significa la violencia obstétrica en un fallo es muy novedosa y hace muy poquito. Hay un antecedente en Salta de un fallo que abrió las puertas y obligó tanto a la Secretaría de Salud de Salta como al hospital interviniente o la clínica, te juro que no me acuerdo si es privado o público, creo que es privado, a tomar medidas. Este fallo sí te puedo decir que abrió como otra posibilidad. Hay algunas presentaciones en la justicia que todavía no tienen resolución, pero son dos instancias, esto es importante aclarar. Una es la parte administrativa y otra es la parte judicial. La parte administrativa, de alguna manera, es un escalón en el que trabajamos todos los organismos que tenemos que ver con el Poder Ejecutivo. Y la parte judicial es lo que tiene que ver con los jueces y las presentaciones. Nosotros no tenemos contacto en esa parte. Ah, ok. Bien, esas eran mis preguntas. Claro, son cosas judiciales, sí, a veces lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, con los dictámenes que hace el INADI, las personas sí pueden ir a la justicia con ese dictamen, porque es un paso más que los acerca a darle más información al juez, pero son dos esferas diferentes, son como dos circulitos diferentes, que no se tocan. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias. No, un placer. Bueno, muchísimas gracias, Chipoletti, y vamos a Sauce Viejo. Les activo el micrófono. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Sauce Viejo? Hola, Sauce Viejo, ¿nos escuchan? ¿No nos están escuchando? Sí, hola. A ver, ahora porque algunos tienen muy alto y otros tienen muy bajo. A ver. ¿Cómo están? Hola, ¿nos escuchan? Hola, sí, lo escucho bien. Ah, ok, perfecto, ahí te escuchamos bien. Bueno, nosotros convocamos a lo que es el área de comunal de la mujer, que trabaja acá al lado operador nuestro en el edificio, pero lamentablemente tuvieron unas situaciones en las que tuvieron que salir y no pudieron asistir a la videoconferencia. Pero les voy a poner al tanto de lo que estuvimos hablando, de lo que estuvieron hablando, perdón. Me parece muy interesante trabajar esta temática porque es algo que por ahí en situaciones que somos madres, que llegamos por ahí a una guardia o llegamos a ese momento del parto y la verdad no tenemos toda la información o nos dejamos también influenciar por médicos o sin tener realmente toda la información correcta. Así que la verdad que es muy positivo la videoconferencia. Gracias. Igual les digo, como me decía recién Andrea, que la videoconferencia fue transmitida por stream, o sea, se vio en nuestro canal de YouTube, lo que significa que quedó grabada. Luego cuando editemos siempre sacamos la parte que entre que se escucha, esa parte de ruido, para que sea más prolijita. Calculo que en 5 días, 6 va a estar editada y la van a poder reproducir. Igualmente, ya nos dijo el director nacional que podemos contar para hacer otra tanda de esta videoconferencia y poder, ya que ustedes conocen la temática, poder hacer una nueva convocatoria y hacerla extensiva. Igualmente, muchas gracias por haber convocado, ¿no?, a ese perfil. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, vamos a... tenemos Roldán, Maquinchao, que lo pronuncio mal. ¿Ahí nos escuchan? Maquinchao. Sí. Levanta la mano. Ahí te escuchamos, ¿nos escuchás? ¿Está? Maquinchao. Hola. ¿Se escucha?
Sí, perfecto. Acá tenemos una chica que está por ser mamá, Sí, que quiere hacerle una consulta. dale. Hola. Hola. Quería saber si puedes explicar de nuevo el decreto del inciso E. Sí, claro. No soy buena con los números, pero es el 10-11 del 15. No, el del decreto no, el del 15 no es. 10-11, el año te lo debo. 2010 creo que es. Sí, creo que sí. El decreto es el 10-11. O sea, es que no me acuerdo si es del 10 o del 12, no me acuerdo. Del 10 decía. ¿Lo puedo volver a explicar? Mira, gracias. Es que él dice el 10. Gracias. Y te felicito por tu embarazo. Gracias. Qué divina. Bueno, muchas gracias. Maquillado, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Yo quería volver, si podía explicar de nuevo el decreto. Ah, sí, claro. Mira, el decreto tiene que ver con la ley, ¿sí? Con la ley de de prevención de la violencia contra las mujeres. Y lo que habla el decreto es sobre los puntos del artículo 6. El artículo 6 tiene como, de la ley te estoy hablando, ¿no? Tiene como si te dijera 3 o 4 párrafos. Cada uno de esos párrafos se va desdoblando en el decreto y de lo que habla es de la posibilidad que tenés, vamos de abajo para arriba, a negarte a hacer algún tipo de, a que te hagan algún tipo de práctica que vos no quieras. Es decir, ya tiene que, como te decía, tiene que ver con el personal de salud, por ejemplo, que alguien que quiera practicar algo, o alguna práctica que te digan, vamos a hacer una episiotomía, y vos le preguntes si esto es necesario, si no se puede evitar, si esta situación. Negarse a hacer alguna práctica. Por supuesto, no una práctica que sea necesaria desde el punto de vista médico. Estamos hablando de prácticas que pueden obviarse, ¿no? Siempre lo mismo. Después, que los hospitales puedan tener las cartelerías o que pueden estar visibles, todos estos casos que hablamos de los derechos, visibles en las paredes de los hospitales. Que las mujeres puedan preguntar y que se les hable el lenguaje claro. Que las mujeres puedan solicitar y tener en el contexto de un embarazo, luego del parto, la posibilidad de solicitar, por ejemplo, un método anticonceptivo, como le llaman los obstetras, post-evento obstétrico, ¿no? La implementación de un método anticonceptivo. Es decir, todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer está enmarcado en este reglamento y en esta ley, porque de lo que se trata es como de mirar al parto como un hecho más de la sexualidad femenina, ¿no? Contextualizada en la línea, si quieren ustedes, en un momento en la vida, pero en la línea de la sexualidad femenina, como puede ser la menarca, la primera menstruación, o como puede ser la menopausia. Esto es un hecho en la salud sexual femenina, el parto. Por lo tanto, esto también habla de los derechos de pedir algún tipo de asesoramiento sobre métodos anticonceptivos. Al buen trato, por supuesto, todo lo que hablamos, ¿no? Y el artículo discrimina. ¿Qué quiere decir el maltrato? Y ahí dice, la humillación, el trato degradante, los malos tratos verbales, los malos tratos físicos. La reglamentación como que desmenuza cada una de las cosas que hablamos. Muchas gracias. No, de nada, mucha suerte. Gracias. Chao, que estés bien. ¿Alguien más? Bueno, le mandamos saludos y muchas gracias al coordinador por la convocatoria. Paso a Corrientes. Tenemos Corrientes, Esperanza, Roldán, si alguno quiere hacer una intervención. Roldán, ahí veo. Yo les voy activando los micrófonos. Roldán, Esperanza. Roldán, bueno, Esperanza. ¿Quién más está? Maquillado ya está. Sauce Viejo, que ya está. Sauce Viejo lo saludamos. Corrientes no veo porque la cámara no se ve quiénes están, pero bueno, cualquier si quieren hacer una intervención me avisa por chat
y los activo. Estoy activando los micrófonos porque a veces, perdón, activo. San Carlos Centro, activo. Y eso te dejo. Bueno, activé todos los micrófonos. Si alguien, bueno, quiere intervenir puede hacerlo. Si no, bueno, ya estamos en horario, así que me voy a sacar. La verdad que fue súper, hubo muchísima intervención, fue súper interesante, un montón de puntos conectados. Sí, Andrea. Yo nada más quería decir que, bueno, que cuando acá si te ve la cara, porque claro, estás hablando de ahí, no nos claro. Yo estoy acá, si lo salimos de acá. Yo no sé, ahí, mira. Pero bueno. Con esto cerramos el ciclo de videoconferencias, ¿no? Federalizando Derechos de este año. Y bueno, todo esto que se vio, bueno, todo esto que sabe toda esta gente. Venimos acá si también te ves. Estamos acá, nos ponemos todos atrás de la cámara. Lo pueden encontrar de alguna manera también. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos un campus que funciona como una de las instancias de formación, que bueno, que de hecho violencia institucional es uno de los cursos, estoy acá de tutora y digamos participa toda la dirección también. Y bueno, nada, cualquier cosa, nosotros, cualquier profundización que se quiera hacer también se puede hacer por esa vía, con cualquiera de nuestros cursos, hay introducción a los derechos humanos, a violencia institucional, y cualquier propuesta también nosotros estamos abiertos a recibirlas, como para realizar una formación. Así que bueno, el campus es www.campusdh.gov, con B corta o larga, cualquiera de los dos.ar. Y bueno, todo esto también es una manera de hacer llegar a lugares donde de repente, bueno, es bastante difícil, digamos, llevar las capacitaciones con gente de así que bueno, les agradecemos a todos la convocatoria. Y yo les propongo la de Esquel, si me ayudan a dar un aplauso expositora. Pero la verdad que el país está aplaudiendo, un aplauso de gracias a ustedes. Me gusta que haya estos temas, que tanta gente se conecte y que quieran participar, así que bueno, estás invitada de nuevo, y claro, que venga, y ustedes les dan también una capacitación de ella para un grupo específico. La tecnología desde el punto digital está a disposición para que puedan usarla y aprovechar los recursos que tenemos. Así que bueno, mil gracias. Gracias. Les mando un beso, cerramos y espero que el año que viene Derechos Humanos vuelva a trabajar con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Un beso grande, José Viejo, y a todas. Aguardame un segundo. Chao, ay, qué divina, Clara, y saludo. Ay, qué genial.